Médicos, ¿cómo están? Continuamos con las clases para el ENARM 2024. Hemos revisado ya parte del bloque de cirugía. Vamos a continuar con otro muy importante que es neonatología. Son varias partes, igual como hemos comentado, para hacer más rápido su revisión. Entonces, vamos a verlas. Lo primero que tenemos que saber nosotros es sobre reanimación neonatal. ¿Cómo debemos seguir el algoritmo y cómo en nuestra mente esto tiene que ser sencillo? Solo tenemos que responder varias preguntas e inmediatamente ir hacia el lado que corresponde. Entonces, lo primero que te dice el manual Reneo es que te respondas esas preguntas. ¿Es un producto a término? ¿Respira? ¿Llora? ¿Tiene buen tono? Que es justamente lo que viene acá, ¿no? Un paciente que en cuanto lo recibimos al nacimiento, dice aquí nació a término, buen tono, respiro, llora. Si la respuesta es correcta, entonces lo que se tiene que hacer es inmediatamente dárselo a su madre. Entonces, aquí dice pasos iniciales, calentar, posicionar la vía aérea, despejar las secreciones y secar. Tal cual nos dice el reneo, lo primero que se aspira es la boca y después la nariz. Datos importantes que tú tienes que conocer, que te pueden preguntar, son algunos reactivos que se han hecho en años previos. Si el paciente presenta meconio o presenta hernia diafragmática, inmediatamente se tiene que intubar a ese paciente. ¿Ok? Ahora, lo primero es, entonces, si las primeras preguntas fueron negativas, o sea, no es a término, no tiene buen tono, o no respira, o no llora, entonces el bebé pasa directo a cuna radiante. ¿Cuáles son los pasos que vamos a realizar en el primer minuto de vida del paciente? Calentamos al niño, posicionamos la vía aérea, despejamos secreciones, otra vez primero boca, luego nariz, sacamos y estimulamos. Ya sabes, con la percusión en el talón. Y ahora se viene la siguiente pregunta súper importante que le tienes que hacer. El niño está en apnea, el niño está boqueando, el niño tiene frecuencia de menos de 100 latidos por minuto. Si la respuesta es que está en apnea, está boqueando o tiene más no tiene menos de 100 respiraciones, entonces tienes que iniciar ventilación con presión positiva y colocar un monitor de oxígeno. ¿Ok? Ahora, si a pesar de esto continúa con una frecuencia menor a 100, entonces tienes que verificar los movimientos del tórax. Tienes que ver si ese tórax se está moviendo correctamente o no. Desde aquí podríamos encontrar alguna situación y verificar si podemos corregir las maniobras para asegurar la vía aérea de nuestro paciente. Para esto está la mnemotecnia Mr. Sopa, la cual es M de máscara, o sea, ajusta la máscara de ventilación, R de reposicionar la vía aérea, S de succión de boca y nariz en caso de que no lo has hecho o en caso de que tengas más secreciones, O de open mouth o boca abierta, P de presión, o sea, de que aumente la presión de oxígeno, y A de alternar la vía aérea, que incluso puede ser intubación. Ok, entonces, si a pesar de esto tú tienes una frecuencia cardíaca de menos de 60, o sea, vean cómo son diferentes los puntos de corte en los niños. Eso es muy importante y es lo que yo más me aprendí en el reneo. La pregunta del millón es, ¿la frecuencia cardíaca está menor a 100? Si está menor a 100, tienes problemas. Y si está menor a 60, tienes más problemas. Si tienes una frecuencia de menos de 60, entonces intubas y tienes que realizar compresiones torácicas. ¿Cómo son esas compresiones torácicas en los niños? La profundidad es de un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. La frecuencia tienen que ser 90 compresiones por minuto. A, y con el siguiente ritmo, 3 compresiones y una ventilación cada 2 segundos. Si alguna vez han reanimado a un niño, recordarán cómo le hacía el pediatra, ¿no? Decía, y uno, y dos, y tres, y ventila. Y uno, y dos, y tres, y ventila. Y uno, y dos, y tres, y ventila. Entonces, así es como lo tenemos que hacer. Esas son preguntas que se hacen año con año en el ENARM. Entonces, este algoritmo te lo tienes que saber de memoria, tienes que poder recitarlo y mi recomendación es justamente esa. Lo primero, tu niño nació bien, o sea, está término, buen tono, respira y llora, sí, con la mamá. No, ok, lo mantemos a la cuna, calientas, despejas secreciones, estimulas. La pregunta del millón, ¿tu paciente tiene frecuencia de menos de 100? ¿Está o tiene apnea o está boqueando? Si sí, le pones mascarilla e inicias presión positiva. Si la frecuencia sigue en menos de 100, Mr. Sopa. Y si no, consideras intubación o máscara laringia. Si continúa con una frecuencia menos de 60, intubas con presiones. Si a pesar de que intubas y realizaste compresiones, la frecuencia sigue en menos de 60, adrenalina intravenosa o intraósea, dependiendo de lo que se tenga.
Ahora sí es muy importante porque también se pregunta, ¿cómo es la concentración de la adrenalina? Esa viene acá. La concentración es 1 en 10.000, o sea, 0,1 miligramos por mililitro. Y ya sea por vía intravenosa o intraósea, la dosis va a ser de 0,1, 0,3 mililitros kilo, o lo que es lo mismo, 0,01, 0,03 miligramos sobre kilo. Esta me vino a mí y se ha continuado preguntando en los últimos años. También está el endotraqueal, la cual va de 0,5 a 1 mililitro kilo, o lo que es lo mismo, 0,05 a 0,1 miligramos sobre kilo. Y se puede repetir la dosis cada 3 a 5 minutos hasta que el niño pues regrese. ¿Ok? Ahora, si desde arriba, desde que estábamos estimulando a nuestro niño, no teníamos apnea, o sea, nuestro bebé no estaba en apnea, no estaba boqueando y su frecuencia era mayor a 100, entonces hay que valorar si tu paciente tiene dificultad respiratoria o cianosis persistente. En caso de que sí, posicionas y despejas la vía aérea, monitoreamos saturación de oxígeno, ponemos oxígeno suplementario y podemos considerar el CPAP. ¿Ok? Si mejora, pues con la mamá. Y pues la atención por reanimación, que eso sale de acá. Muy bien, entonces, otra vez, ¿cuáles son las preguntas importantes? ¿El niño nace a término? ¿Buen tono? ¿Respira? ¿Llora? Sí, se va con su mamá. ¿No? Entonces, cuna radiante, despejamos vía aérea, estimulamos. Tu paciente tiene apnea, está boqueando o tiene una frecuencia cardíaca de menos de 100, sí, presión positiva. Continúa con frecuencia de menos de 100, sí, Mister Sopa y consideramos intubación o máscara laringea. La frecuencia está en menos de 60, sí, intubamos y damos compresiones. Y uno, y dos, y tres, y ventila. Y uno, y dos, y tres, y ventila. La frecuencia está en menos de 60, sí, adrenalina intravenosa o intraósea, dependiendo de lo que tengamos. Muy bien. Eso es todo por reneo. Todo lo que necesitas saber de reneo. O sea, no es tan difícil, pero sí tienes que saber otra vez preguntas importantes. Frecuencia cardíaca menor a 100, frecuencia cardíaca menor a 60. Ahora, hay escalas que siempre te van a preguntar y es recomendado que te las sepas, que te sepas de memoria esas escalas porque la pregunta tal cual es calcular el score o calcular el valor de la escala con este paciente. Muy bien, entonces no se te puede pasar. Tenemos dos, Apgar y Silverman, que se toman al minuto y a los 5 minutos de nacimiento del niño. Entonces, la más importante es Apgar, donde vemos la mnemotecnia: A de apariencia, P de pulso, G de gestos, A de actividad, R de respiración. Los puntajes de Apgar normales son de 7 a 10, de 4 a 6 es depresión moderada y de 0 a 3 una depresión severa. ¿Ok? Y los puntajes van del 0 al 2. Entonces, en apariencia, 0 es un niño que está en cianosis general. 1, un niño que tiene cianosis distal. Y 2, un niño que está rosado. En pulso, 0 es que tiene un pulso ausente. 1 que tiene menos de 100 latidos por minuto. Vean cómo ese 100 es el punto de corte más importante en los niños. Y 2 que tiene más de 100 latidos por minuto. En gestos, 0 es que no tiene gestos. 1 que hace algún movimiento, una mueca facial, pero no es un llanto, porque ese es el 2. Llanto, fuerte, enérgico, es un niño que está llorando. Pero eso está bien, quiere decir que está fuerte, que tiene un tórax que está respirando. A de actividad, 0 que el niño está flácido. 1 que tiene un tono débil. Y 2 que está bien flexionado su brazo. Otra vez el niño está fuerte, está enérgico. Y luego la última es R, de respiración. 0, respiración ausente. 1, respiración débil. Vemos incluso la curvita, ¿no? Cómo va generando valles y mesetas así muy, muy prolongados. Tiene respiraciones profundas. Y el 2, un llanto intenso, ¿ok? Entonces, por eso dicen que cuando el niño pues nace mal, está ponchado. Si te das cuenta, pues es un niño que estaría con cianótico, que tendría el pulso ausente o muy bajito, estaría sin gestos, todo flácido, tumbado y con respiraciones ausentes o muy leves. El Apgar se revisa al minuto y a los 5 minutos. Entonces, te recomiendo que esto te lo aprendas de memoria porque sí o sí te lo van a preguntar. Ahora, se viene de este lado la otra escala súper importante, Silverman-Anderson, la cual su función es valorar la función respiratoria del recién nacido y está obviamente basado en 5 criterios, ¿ok? Son movimientos toracoabdominales, tiraje intercostal, retracción sifoidea, aleteo nasal y quejido expiratorio.
Yo, cuando estudié para el ENARM, me lo aprendí de arriba para abajo. ¿Ok? Entonces aquí la primera justamente sería el aleteo nasal. Después sería el quejido expiratorio, porque lo escuchamos en la tráquea. Después podría ser la retracción sifoidea, después el tiraje intercostal y ya por último los movimientos tóraco-abdominales. La escala de Silverman-Anderson igual vale 0, 1 y 2 puntos por cada ítem. Y estos son los puntos de corte. 0 sin dificultad respiratoria, 1 a 3 dificultad respiratoria leve, 4 a 6 dificultad respiratoria moderada, 7 a 10 respiratoria, dificultad respiratoria severa. Eso es súper importante para síndrome de membrana hialina, porque las decisiones las tomamos de acuerdo a la escala de Silverman y Anderson. Y como ya notaste, la escala de Apgar, mientras más alto, mejor. La escala de Silverman-Anderson, mientras más alta, es peor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo van los ítems? En el aneteo nasal tenemos 0 puntos si está ausente, 1 punto si tiene un aleteo mínimo y 2 puntos si ya tiene un aleteo marcado. 2, quejido expiratorio. 0 puntos si no hay quejido expiratorio. 1 punto cuando tienes quejido expiratorio audible solo por estetoscopio y 2 puntos cuando tienes un quejido expiratorio que es audible. En cuanto a la retracción sifoidea, 0 puntos si no hay retracción, 1 punto cuando esta apenas es visible, 2 puntos cuando esta es marcada. En cuanto a tiraje intercostal, 0 puntos cuando está ausente, 1 punto cuando apenas es visible, 2 puntos cuando es marcada. Y para movimientos tóraco-abdominales, 0 puntos cuando tiene movimientos tóraco-abdominales sincronizados, o sea que, pues, están sincronizadas, ¿no? O sea, inhala el niño, aumenta tórax, aumenta abdomen. 1 punto cuando están como invertidos, o sea que inhala el paciente y tiene hundimiento de tórax y abdomen. Y 2 puntos cuando hay discordancia, o sea que si se insufla el tórax, se hunda el abdomen. Está completamente descoordinado. La forma más fácil de aprenderse estas dos es repetir y repetir y repetir. Yo lo hice así y me las aprendí, ya no me acuerdo porque ya pues llevo 2 años en medicina interna, pero es la forma más rápida que te recomiendo para que te lo aprendas. Entonces, préstales mucha, mucha atención. Mi recomendación, sobre todo Silverman Anderson, de verdad, cuando te la aprendas, toca tu nariz, tu cuello, tu, el centro de tu pecho, tus costillas y tu abdomen y te la vas a aprender rapidísimo. La escala de Silverman Anderson. Ahora, hay muchos parámetros importantes que nos pueden preguntar en el NARM, que son fórmulas muy sencillas, sumas, restas y multiplicaciones. No tiene otra ciencia. Y también tenemos mnemotecnias para saber o para recordar más fácil. Dentro de estas tenemos que conocer entonces puntos de corte. El primero es la edad, porque la pregunta de Leonard puede ser tan sencilla. De acuerdo a la edad de este paciente, ¿en qué grupo entra? Y tú responderás, si es un neonato, es porque tiene de 0 a 28 días. Si es un lactante, es porque tiene de 28 días a 2 años. Si es un preescolar, es porque tiene de 2 a 6 años. Y si es un escolar, es porque tiene más de 6 años. En cuanto al peso, tenemos un peso normal cuando el niño pesa de 2.500 a 4.000 gramos. Un peso bajo es aquel que tiene menos de 2.500 gramos. Un peso muy bajo al nacimiento es aquel que tiene menos de 1.500 gramos. Y un peso extremo bajo, aquel que tiene menos de 1.000 gramos. Y recordarás que un paciente con macrosomía, pues es aquel paciente que tiene un peso de más de 4.000 gramos. Ok, ahora, tienes que saber que hay un aumento del peso trimestral y para esto tenemos la mnemotecnia P512. Aquí viene la clave para que tú sepas cuánto va a aumentar de peso el niño a lo largo de sus primeros años. Ok, eso viene aquí. Entonces, la P es de peso, donde dice que tenemos en la primera columna el 2 y el 5, o sea que el peso se duplica a los 5 meses. Después tenemos el 3 y el 1, o sea que el peso se triplicará a los 12 meses o al año de edad. Y finalmente tenemos 4 y 2, el cual es que el peso se va a cuadruplicar a los 2 años o a los 24 meses. Está facilísimo, ¿no? P515, el peso se duplica a los 6 meses, se triplica a los 12 meses, se cuadruplica a los 24 meses.
Y después de 2 años, tienes que aplicar la siguiente fórmula. Edad en años por 2 más 8. O sea, si tu niño tiene 4 años, pues es 4 por 2, 8 más 8, 16. Un niño de 4 años pesará aproximadamente 16 kilos. Y luego viene crecimiento, donde tenemos otra mnemotecnia muy sencilla, que es la mnemotecnia 8844. ¿Ok? Yo en el ENARM tal cual, porque teníamos un lápiz y un papelito, yo apunté estas dos así en mi hojita del ENARM, P512 y luego 8844 y abajo 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Porque recuerda que en los primeros 2 trimestres el niño va a crecer 8 centímetros en cada uno. O sea, a los primeros 3 meses, lo que haya medido el niño aumentará 8 centímetros y en los siguientes 3 meses crecerá otros 8 centímetros. Posteriormente, o sea, a los 9 meses o en el tercer trimestre crecerá 4 centímetros y en el cuarto trimestre crecerá otros 4 centímetros. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tal cual te van a dar la edad. Niño que nace midiendo, no sé, 42 centímetros, está grande, ¿no? Bueno, 42 centímetros de longitud. ¿Cuánto mediría más o menos al año? Muy bien. Entonces, pues tú vas a decir que pues si tenemos aquí los primeros 6 meses y los siguientes 6 meses, pues a esos 42 centímetros agregamos 16 y 8, 24. Por lo tanto, son 66 centímetros. Vamos a ver cosas que como tal no vienen en la GPC, pero se han preguntado. El ENARM recuerda que tiene varias bibliografías, la principal es el GPC, sí, pero se ha podido descubrir o se ha encontrado a lo largo de los años que también agarran el Nelson de Pediatría, el Williams de Gineco, el Harrison de Medicina Interna, y así, ¿no? Y el Schwartz de cirugía. Entonces, habrá cosas que no vienen en la GPC, pero se han preguntado. Por ejemplo, tenemos esto de las fontanelas. Muy bien. Donde tenemos la fontanela frontal y la occipital. Las preguntas pueden ser, por ejemplo, que la fontanela frontal tiene una forma de rombo y esta cierra entre los 9 y los 18 meses, mientras que la de atrás tiene forma lambda y cierra a los 3 meses. ¿Qué es lo importante? ¿Cuándo van a permanecer abiertas estas fontanelas? Porque desde ahí podemos sospechar algunas enfermedades o pueden aparecer en nuestro caso clínico y nosotros debemos tener eso en mente porque puede ayudarnos al diagnóstico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, ¿no? La frontal persistirá en el caso de hipotiroidismo, hidrocefalia, acondroplasia y raquitismo, mientras que la lambda va a estar reducida en microcefalia, craniosynostosis e hipertiroidismo. Ahora, tenemos algo de lo que hablábamos en el reneo, las hernias diafragmáticas. Tienes que saber que hay dos, de Bosch-Dallek y de Morgagni. La de Bosch-Dallek tiene una mnemotecnia que es B de back, o sea que es posterior, y de left, que está a la izquierda. Bosch-Dallek, o sea, está posterior y a la izquierda. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Y por lo cual decíamos, lo tienes que intubar, porque el paciente va a aparecer o va a nacer con dificultad respiratoria, va a tener un abdomen en batea y va a tener una peristalsis en el tórax. ¿Por qué? Pues porque ahí está el intestino. Esta es su placa de tórax. Como vemos, esto es el intestino. Se ve la burbuja de aire que está directamente en el tórax. Está por arriba, ¿no? Está posterior y está a la izquierda. La complicación, pues va a ser una hipertensión pulmonar. El tratamiento es intubación en el paciente en cuanto la detectamos para asegurar la vía aérea porque se nos puede asfixiar y después cirugía correctiva. Algo importante es que obviamente, pues por la presentación de la mismísima hernia de Bosch-Dallek, pues puede tener mal rotación intestinal. Por el otro lado, tenemos la de Morgagni, en donde el efecto está anterior. Sin embargo, la de Morgagni también es asintomática. ¿Cuáles son las complicaciones de la hernia de Morgagni? Bueno, podemos tener estrangulación de la hernia. El tratamiento también es quirúrgico, pero como vemos aquí, no tenemos que intubar al paciente. Muchas veces se detecta en una placa de tórax normal, ¿no? O sea, solicitamos una placa por cualquier otra cosa y wow, te encontramos los intestinos aquí en el abdomen. Bueno, eso es mala suerte. El tratamiento es quirúrgico y se asociará a obesidad infantil. De hecho, este niño sí se ve, ¿no? Con aumento de los tejidos blandos. Eso es suerte nada más, ¿no? Pero lo importante, Bosch-Dallek está atrás a la izquierda, tiene dificultad respiratoria, la peristalsis la escucharemos en tórax, se puede complicar con hipertensión pulmonar y el tratamiento es intubar al paciente y operarlo. La de Morgagni es anterior, puede ser asintomática y el tratamiento es quirúrgico, pero no se intuba.
no necesariamente. Después tenemos estos pequeños datos de dermatología neonatal. ¿Por qué? Porque también se han preguntado, donde tenemos cuatro enfermedades importantes: la melanosis pustulosa, el eritema tóxico del recién nacido, la miliaria y el acné neonatal. ¿Ok? Entonces, si nosotros hablamos de la melanosis pustulosa, vemos que la duración va desde el nacimiento y se puede quitar hasta el segundo o tercer día de nacimiento. En la clínica vamos a tener vesículas y también vamos a tener pústulas. La distribución generalmente va a ser de mejillas, barbilla, cuello y extremidades. Y en la dermatopatología tendremos un infiltrado de tipo neutrófilo. O sea, incluso si tú le hicieras una biopsia de piel a la carita del niño o a las extremidades del niño, pues encontrarías solamente infiltrado neutrófilo. Pero esto es importante porque se pregunta en el ENARM. Después viene el eritema tóxico del recién nacido, el cual dura desde el primer día hasta la primera semana. En su clínica tenemos pápulas blanquecinas sobre una base eritematosa. Su distribución va a ser sobre todo en cara, tronco y extremidades. Vemos aquí las imágenes del niño, ¿no? Cómo está todo el eritema alrededor de su carita. Y en caso de que tú le hicieras una biopsia de piel a esta enfermedad, encontrarías por el contrario un infiltrado eosinófilo. Después viene la miliaria, la cual aparece durante el nacimiento. Estas van a ser pápulas blancas y generalmente aparecerá en la nariz, las mejillas y el filtrum. Es el que probablemente tú más conozcas, donde vemos esto, ¿no? Que parece pequeños depósitos de sebo en la piel del niño, pero vemos que son pápulas blancas. Y ya después tenemos el acné neonatal, el cual ese es el único que aparecerá hasta la segunda semana de vida. Esa es la diferencia, yo creo, más importante en cuanto a los dos primeros, ¿no? La melanosis pustulosa y el eritema tóxico del recién nacido, porque se aparece hasta las 2 semanas de vida. Son pápulas eritematosas y aparecen mejillas, nariz y frente. Muy bien. Ahora, esta tablita de aquí es un resumen de muchas guías de práctica clínica, donde te dirán un montón de cosas, pero lo importante es conocer los datos, en cuanto a la etiología, el gen, el cuadro clínico, cómo diagnosticar y cómo tratar esas enfermedades congénitas. ¿Por qué? Pues porque la pregunta va tal cual dirigida así. ¿Cuál es el método diagnóstico de esa enfermedad? ¿Cuál es el gen afectado de esta enfermedad? Entonces, son 5 y son las enfermedades del tamiz neonatal, al menos el básico, las cuales son hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística, fenilcetonuria y galactosemia. Muy bien, en cuanto a la etiología del hipotiroidismo congénito, generalmente es por una disgenesia de la tiroides, o sea, una tiroides con ectopia. Está en otro lado y por lo tanto no puede cumplir bien su función. No es agenesia tiroidea, o sea, no es que no tengas tu tiroides, a lo mejor no está debajo o no está donde debería estar en el cuello, pero la puedes tener en la mejilla, la puedes tener en cualquier otro lado. El gen afectado es el DUOX2. El cuadro clínico, el de cualquier persona hipotiroidea: sobrepeso, somnolencia, hernia umbilical, una piel marmórea y fría, y recordemos lo que decíamos en cuanto a los cierres de las fontanelas, ¿no? Una fontanela amplia. El diagnóstico en niños es con una TSH de más de 40. Una TSH de más de 40 es el diagnóstico que confirma un hipotiroidismo congénito. Tiene que ser más de 40. Después podemos tener otras opciones, como una TSH de más de 20. Esto se tiene que corroborar con un gamagrama. Y seguramente este es hipocaptante, pues te habla de que tu paciente tiene hipotiroidismo. Y finalmente, la misma guía de práctica clínica nos dice que una TSH menor a 7 se considerará normal. El tratamiento es con levotiroxina. No tiene caso que te aprendas la dosis, solamente tienes que saber que el tratamiento es sustituir justamente la hormona tiroidea. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con levotiroxina. Ahora, tenemos hiperplasia suprarrenal congénita, la cual corresponde a un déficit de la enzima 21 alfa-hidroxilasa. Por lo tanto, el gen afectado es la CYP21A2, ¿no? Que es lo mismo que 21 alfa y el 2, pues digamos que es la hidroxilasa. Si te preguntan cuál es el gen afectado, también es 21, cromosoma 6p21, ¿ok? Entonces, hiperplasia suprarrenal congénita, 21. Cuadro clínico: vamos a tener genitales aumentados de tamaño en las mujeres, o te lo pueden mencionar como genitales rudimentarios, o sea que no puedes saber por visualización directa si lo que estás observando es un
¿Es un pene o es una vagina hipertrófica? Es importante. También vamos a tener hiperpigmentación en los pliegues, hirsutismo y acné. El diagnóstico va a ser con la elevación del sustrato de la enzima que no está funcionando, o sea, la elevación de la 17-hidroxiprogesterona. Y el tratamiento va a ser sustituir las hormonas que no tenga nuestro paciente. Con hidrocortisona sustituiremos la función adrenal y con fludrocortisona sustituiremos la función mineral. Después viene otra muy importante, la fibrosis quística. Aquí vamos a tener alteración de los canales sodio y cloro. El gen afectado va a ser el CFRT, que es tal cual el gen específico de la fibrosis quística. Esta pregunta te la van a seguir haciendo en la residencia. Vale mucho la pena aprendérsela. Y se encuentra en el cromosoma 7. El cuadro clínico, pues justamente es por una alteración en el aclaramiento del moco. Por lo tanto, tu paciente va a tener muchas neumonías. Va a tener neumonías, neumonías, neumonías de repetición. Y si te pones más fina, te van a decir que son por pseudomonas aeruginosa. También pueden presentar por esta alteración del moco ilio meconial. De hecho, es como uno de los diagnósticos importantes de ilio en los neonatos, junto con enfermedad de Hirschsprung. También se puede asociar a mala absorción. Obviamente, va a tener retraso en el crecimiento e incluso puede tener hipocratismo. El diagnóstico lo hacemos con el famosísimo test del sudor, donde el punto de corte es un cloro de más de 60 miliequivalentes. Así de sencillo. Puedes hacer también, puedes ver el gen afectado, pero lo que te importa es justamente si la afectación o la penetrancia de este gen afectado, pues altera la secreción de sodio y cloro. Y el tratamiento es con antibióticos para los casos de neumonía o tratar cualquier otra complicación en el momento en que ésta se presente. Si tiene hilio, pues ayudar a que el paciente evacúe. Si tiene mala absorción, pues darle una dieta para que el paciente no pierda sus nutrientes y obviamente no tenga retraso por la mala absorción. Después viene la fenilcetonuria, el cual se produce por un déficit de fenilalanina hidroxilasa. El gen afectado está en el cromosoma 12. Este tiene un cuadro clínico que yo creo que te vas a acordar de tu carrera. Es la enfermedad donde tienes el olor a ratón mojado. Yo todavía me sigo acordando de la fenilcetonuria justo por eso, el olor a ratón mojado, porque sí sé cómo huele un ratón mojado. Y el cuadro clínico es justamente retraso mental y que te van a decir que el niño huele a ratón mojado. ¿Qué crees? El caso clínico del ENARM tal cual te viene así. Se presenta niño con déficit neurológico, refiere a la exploración física, usted encuentra un olor a ratón mojado. Nada, solo que te lo pongan en negrita sin grandote, pero así tal cual vienen los casos clínicos. El diagnóstico es con fenilalanina, se da 2 miligramos sobre decilitro. ¿Por qué? Pues esto es todo lo que obviamente, bueno, ese es el punto de corte en el que decimos efectivamente la fenilalanina hidroxilasa no está respondiendo. Por lo tanto, tienes acúmulo del sustrato. Y el tratamiento es con una fórmula especial sin fenilalanina. Muy bien. Después viene la galactosemia, que es por un déficit de GALT y también puede tener una fracción del tipo 1. El gen afectado del GALT va a ser el cromosoma 9p13. El cuadro clínico va a ser justamente, pues el niño no puede tomar la leche. ¿Y qué nos va a pasar? Pues no va a tener nutrientes, por lo tanto va a tener retraso mental, retraso en el crecimiento. También el niño va a tener intolerancia a la vía oral, por lo tanto va a tener rechazo a las tomas. El niño puede presentar ictericia neonatal, de hecho es uno de los diagnósticos diferenciales de ictericia neonatal, y también se va a encontrar irritable. El diagnóstico es con una hormona GALT, pero para que sea significativo de galactosemia, debe tener una actividad menor al 5%. Hay varios puntos de corte, pero lo importante es que tú sepas que para diagnosticar efectivamente galactosemia, tiene que ser menor a 5%. Y el tratamiento también es como con la fenilcetonuria, una fórmula especial para pacientes con galactosemia. Y algo, unas recomendaciones de la GPC, que evite alimentos de origen animal, frutos secos o cerveza. Ahora, tenemos esta tablita donde también resumimos de parte de la guía de práctica clínica las enfermedades respiratorias del recién nacido, que son el síndrome de membrana hialina, la taquimia transitoria del recién nacido y el síndrome de aspiración meconial. Obviamente revisamos más a fondo el síndrome de membrana hialina en posteriores clases de pediatría porque se actualizó la guía de práctica clínica, pero esto es para rápido poder comparar los tres y así facilitarte su estudio.
La membrana hialina generalmente aparece en niños que son pretérmino. La etiología es por un déficit de surfactante. La clínica, y es lo que te va a decir tal cual tu cuadro, tu caso clínico, es que tienes un niño con dificultad respiratoria inmediatamente después de que nació. Entonces vas armando tu cuadro, ¿no? Usted recibe a un niño en la unidad tocoquirúrgica. El niño tiene 30 semanas de gestación, o sea, es pretérmino. Al nacimiento comienza con taquipnea y frecuencia de menos de 100. Tú ya desde ahí estás sospechando en un síndrome de membrana hialina. Le tomas una placa de tórax, ¿qué es lo que vas a encontrar? Vidrio despulido acompañado de broncograma aéreo. Esta es la imagen del vidrio despulido. Como puedes observar, del lado izquierdo, pues está todo blanquito, ¿no? Tal cual, yo recuerdo como, pues sí, una ventana de vidrio que no me deja ver bien del otro lado. Vidrio despulido. El tratamiento en el síndrome de membrana hialina es con surfactante endotraqueal y oxígeno suplementario. Después viene la taquimia transitoria del recién nacido, la cual aparece en niños a término, sobre todo. La etiología es por la falla de reabsorción del líquido que está en los pulmones, antes de que actúe el surfactante. La clínica generalmente te va a decir tu caso, producto obtenido por cesárea o por un parto acelerado. En el ENAR, lo que yo usé para descubrirlo es justamente que el niño, uno, era término y dos, que nació por cesárea. Así tal cual vienen los casos clínicos. Son muy, muy sencillos. Y este se presenta con disnea horas después de nacer. Al nacimiento, Apgar 18, Silverman Anderson 00. A las 2 horas, 3 horas, 4 horas de nacimiento, el paciente empieza con taquipnea, necesidad de oxígeno suplementario, y pues ya es cuando tú piensas, pues probablemente tengo una taquipnea transitoria del recién nacido. ¿Por qué? Porque no fue inmediato, el niño era término y aparte nació por cesárea. En la radiología vas a encontrar datos de atrapamiento aéreo, o sea, hiperinsuflación y cisuritis. ¿Cómo vemos la hiperinsuflación? Date cuenta que, a diferencia de las imágenes de los lados, aquí los arcos costales están grandes, muy incrementados de tamaño, y también están horizontalizados, y también están más negros. Es porque hay aire atrapado en esta radiografía. El tratamiento es justo lo que les decía del Silverman Anderson. Oxígeno suplementario, si el Silverman Anderson es de 0, sonda nasogástrica, si la frecuencia respiratoria, fíjense nada más, la respiratoria, no la cardíaca, la respiratoria es de más de 60 respiraciones por minuto, o si tiene un Silverman Anderson de más de 1. Y tu paciente va a quedar en ayuno y con oxígeno suplementario, si tiene frecuencia respiratoria de más de 100 respiraciones por minuto y un Silverman Anderson de más de 3. Después viene el síndrome de aspiración de meconio, que a diferencia de los otros dos, este es en niños postérmino. La etiología es por aspiración de meconio por sufrimiento fetal, hipoxia, sobre todo, ¿no? En cuanto a la clínica, vamos a tener un líquido amniótico que está teñido de meconio. O a lo mejor no lo encontramos, pero lo podemos sospechar en un paciente con dificultad respiratoria que se presente con datos de infección, o sea, irritabilidad, intolerancia a la vía oral y fiebre, y que también que tenga pobre respuesta al tratamiento con oxígeno. Obviamente vamos a hacer una placa de tórax para ver si no tiene neumonía y, oh sorpresa, ¿qué vamos a encontrar? Infiltrados en parches, que son todas estas imágenes que ven aquí revueltas, distribuidas por todo el tórax, que son las infiltrados en parches. Entonces, aquí tenemos, recordemos, síndrome de membrana hialina, en la radiografía, vidrio despulido con broncograma aéreo. Taquimia transitoria del recién nacido, vamos a tener hiperinsuflación y cisuritis y síndrome de aspiración meconial infiltrados en parches. El tratamiento del síndrome de aspiración de meconio es con aspiración de líquido amniótico y valorar el uso de antibiótico profiláctico o incluso intubación endotraqueal, dependiendo obviamente de cómo se esté presentando nuestro paciente. ¿Qué nos dice la GPC? Nos recomienda, en el caso de síndrome de estrés respiratorio, se refiere a membrana hialina, administrar surfactante exógeno temprano de rescate en las primeras 2 horas después del nacimiento de todo recién nacido prematuro con antecedente de riesgo y signos clínicos sugestivos
de síndrome de distrés respiratorio o síndrome de membrana hialina. ¿Por qué? Pues recordemos, este es inmediatamente después de que tu niño nace. ¿Perfecto? Ahora, vamos a ver dos causas de traumatismo en el parto: cefalohematoma con caput succedaneum en el cráneo y las lesiones de Erbs, Duchenne y Klumpke en el brazo. En cuanto al cefalohematoma, tú tienes que saber que es una hemorragia que es subperióstica y puede incluir una fractura lineal subyacente. Como el cefalohematoma es subperióstica, lo que va a hacer es respetar las suturas, la piel no va a tener cambios. La aparición del cefalohematoma generalmente es horas a días tras el parto y tiene una resolución espontánea a las 6-8 horas, a las 6-8 semanas, perdón. Después viene el caput succedaneum, el cual es una colección serosanguinolenta que es subcutánea y se va a acompañar de edema, pero no de fractura. Algo importante es que como es subcutánea, pues no va a respetar las suturas. Está muy mal definido el caput succedaneum, ¿ok? Aquí vamos a tener la piel con eritema o equimosis. El caput succedaneum, este es inmediato. Hubo un traumatismo durante el parto y también como aparece rápido, rápido viene y rápido se va, ¿no? Entonces, resolución 48 a 72 horas tras el parto. Ahora, en cuanto a las lesiones del brazo, tenemos la de Erbs-Duchenne y la de Klumpke. En cuanto a la de Erbs-Duchenne, es una lesión que va a estar en C4, C5 o C6. La clínica te va a decir tal cual el ENARM, así me vino a mí, es una mano que está con aducción y rotación interna, o sea, está como para adentro y la manita está para atrás. En este caso, la manita sí va a funcionar, entonces tiene presión palmar, pero no funciona el brazo, entonces va a tener el reflejo del moro negativo y tiene la posición característica de propina de camarero, que yo digo que parece más como soborno, pero pues así lo dice la literatura. La complicación es que justamente puede afectar C6 y darte una parálisis diafragmática. Después viene la lesión de Klumpke, la cual es una lesión que está más abajo, de C6 a C8. La clínica va a ser una mano y muñeca en flexión, o sea, aquí sirve el bracito, no sirve la manita. Entonces el reflejo del moro está conservado, pero la presión palmar no va a funcionar. Y dicen que en este caso la mano está en forma de beso. Y la complicación va a ser síndrome de Horner. Muy bien, el tratamiento en ambos casos es inmovilización parcial, 1 a 2 semanas. Ya hablamos mucho de esta situación. Ahora vamos a hablar de las patologías como tal. Esta es la introducción, entonces vamos a ver poquitas. Tenemos primero la displasia broncopulmonar, la cual es una enfermedad pulmonar crónica y se diagnostica cuando el lactante requiere oxígeno suplementario por más de 28 días posteriores al nacimiento. ¿Ok? Aquí tenemos muchos puntos que saber para el ENARM. Son las recomendaciones de la guía de práctica clínica en cuanto al manejo de la displasia broncopulmonar, que son: se recomienda iniciar un ciclo de esteroides con dexametasona o betametasona cuando hay riesgo de parto pretérmino, en el caso de que tengamos nacimiento entre las 23 y 35 semanas de gestación. En estos niños, utilizar de forma temprana el CPAP con puntas nasales a 5 a 6 centímetros de agua en niños con riesgo de desarrollar una displasia broncopulmonar. En infantes prematuros, también se recomienda el uso temprano de surfactante de oxígeno si existe falla en la respuesta del CPAP, porque a lo mejor estás ante un síndrome de membrana hialina. Ahora, tienes que saber, ok, ya le coloqué el CPAP, ¿cómo voy a saber si funcionó? El criterio de falla CPAP incluye necesidad de FiO2 de oxígeno más de 50% o una PaCO2 de más de 65 milímetros de mercurio o ya de plano que tengas inestabilidad hemodinámica por hipoxia. En estos casos, vemos que la administración temprana de surfactante va a disminuir la frecuencia de displasia broncopulmonar, así como barotrauma. Y algo muy importante, la GPC menciona que la administración de cafeína disminuirá la frecuencia de la displasia broncopulmonar. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la displasia broncopulmonar? Vemos que la edad gestacional es el principal factor de riesgo para desarrollar esta displasia. Y son los menores y generalmente los menores de 31 semanas de gestación son los que tienen mayor riesgo de esta displasia, o sea, prematuros. Otros factores son sexo masculino, un peso menor a la edad gestacional y un APGAR menor a 7 al nacimiento. Muy bien. Ahora,
de acuerdo a la guía de práctica clínica. Esto sucede por una lesión en el tejido en formación que es causada por volutrauma, o sea, mucho volumen, barotrauma, mucha presión, inflamación o cualquier otra que interfiera con la aceptación alveolar. Esto va a provocar que se formen menos alveolos, que estos sean más grandes de lo normal y por lo tanto sean poco funcionales. El diagnóstico se establece en infantes menores de 36 semanas de gestación corregida que tengan el antecedente de administración de oxígeno suplementario por más de 28 días. Así de sencillo. Tienes un niño prematuro que ocupó oxígeno suplementario más de 28 días, este niño tiene displasia broncopulmonar. Y vemos aquí. Para el grupo europeo, si no requieren oxígeno suplementario, se considera sin displasia broncopulmonar. Y para el grupo americano, se considera displasia leve. En cuanto a tratamiento, ya lo veíamos, ¿no? En infantes con displasia broncopulmonar se recomienda furosemide en etapa aguda, dosis de 0,3 a 1 miligramo kilo, dosis de 1 a 3 dosis al día. Y en pacientes más estables lo puedes utilizar cada 48 horas solo o en asociación con tiacidas, como puede ser hidroclorotiazida, o si no, puedes utilizar espironolactona, que esta no es una tiacida. En infantes con displasia broncopulmonar, tienes que mantener saturación de 92 a 96%, un pH de 7,25 a 7,35 y una PaCO2 de 40 a 55 milímetros de mercurio. Y se recomienda usar la ventilación controlada por volumen. Esto con un volumen corriente de 4 a 6 mililitros kilo de peso corporal. Esto ya es más avanzado, pero si se llega a preguntar al INAM, ¿cuál es lo que tú tienes que saber? Todo paciente con displasia broncopulmonar es aquel infante con menos de 36 semanas de gestación que ha ocupado oxígeno suplementario por más de 28 días. Tienes que mantener una saturación de 92 a 96, pH 7,25 7,35 y PaCO2 de 45 a 55 milímetros de mercurio. El tratamiento es con furosemide, puedes agregar tiacidas y en última instancia espironolactona. Ahora, viene uno de los más importantes, tema crucial, fundamental, ictericia neonatal. Tienes que saberte este sí o sí. ¿Muy bien? Ahora, una de las afecciones que se presenta con frecuencia en los recién nacidos va a ser la ictericia. Recuerda que es la coloración amarilla de la piel y las mucosas y se presenta cuando las bilirrubinas en sangre están elevadas. Esto es por hiperbilirrubinemia. De acuerdo a la guía de práctica clínica, aproximadamente el 60% de los recién nacidos de término y el 80% de los prematuros van a desarrollar una ictericia en la primera semana de vida. Y el 10% de los recién nacidos alimentados al seno materno también van a presentar ictericia durante el primer mes de vida. Entonces, para sospechar de una ictericia neonatal, lo primero que nos dice la GPC es que se recomienda que en todo recién nacido se realicen las siguientes pautas. Uno, en los recién nacidos que se encuentran en casa de los padres, se tiene que realizar un examen visual por médico de piel y mucosas en las primeras 72 horas de vida. Aquellos que tengan factores asociados con probabilidad de desarrollar hiperbilirrubinemia se tienen que inspeccionar a las 48 horas de vida. Esta inspección tiene que realizarse en un lugar con luz adecuada, preferiblemente luz natural y con el recién nacido desnudo. También hay que presionar la piel en busca de ictericia, esas por un blanqueamiento de la piel. También hay que revisar escleróticas y encías, sobre todo en pacientes con piel más oscura. Los padres también deben apoyarnos buscando la ictericia mediante inspección visual. Muy importante, no confiar solo en la inspección visual para valorar el nivel de bilirrubina. O sea, está la escala de Kramer, pero no es absoluta. La forma más precisa de saber cuánto, qué tan grave es la ictericia de nuestro paciente es justamente por el nivel de bilirrubina. También se debe medir de forma urgente, así como registrar el nivel de bilirrubina cuando a las 24 horas de vida se presenta ictericia. Y no se debe medir bilirrubina de forma rutinaria cuando la ictericia no es visible. O sea, si tienes un niño amarillo, sí tienes que medir bilirrubina. Si tu niño no está amarillo, no tiene caso que le midas la bilirrubina, buscando como a ver si no tiene ictericia oculta, porque no la va a tener. ¿Ok? En cuanto a la ictericia neonatal, se recomienda usar la escala de Kramer para determinar la ausencia o presencia de ictericia, pero como dice aquí, en el primer nivel de atención, donde obviamente no puedes medir bilirrubinas. En caso de que tengas ictericia, se deben de medir los niveles séricos de bilirrubina
para saber los valores reales. O sea, tú puedes medio estimar quizá cuánta bilirrubina tiene el niño por la pura escala de Kramer, por la asociación clínico laboratorial, pero el diagnóstico definitivo es por laboratorio. La escala de Kramer va del 1 al 5, donde la zona 1 es la que afecta cabeza y cuello. La zona 2, la que afecta desde la parte superior del tronco hasta el ombligo. La 3, pues justamente la parte inferior del tronco, desde el ombligo hasta las rodillas. La zona 4, que va a afectar brazos y piernas. Y 5, las palmas y las plantas. La correlación clínico-laboratorial es cabeza y cuello, aproximadamente 5,8 miligramos sobre decilitro. La zona 2, o sea, del superior del tronco hasta el ombligo, unas bilirrubinas de 8,8. La zona 3, desde el ombligo hasta las rodillas, 11,7 miligramos. La zona 4, que va de brazos y piernas, que va de 4,7 miligramos sobre decilitro. Y la zona 5, aquella que está en palmas y plantas, que corresponde de plano a más de 14,7 miligramos sobre decilitro. Entonces, ya que estamos aquí, ¿qué nos dice la guía de práctica clínica? Los niveles de bilirrubina estimado con la medición transcutánea, o sea, por Kramer, ya no son equivalentes cuando la bilirrubina está a más de 14,7, o sea, cuando estamos en un Kramer de más de 4. Y si la bilirrubina transcutánea tiene un equivalente a más de 14,7, se debe medir la bilirrubina sérica, porque es el gol estándar para saber si tienes o no ictericia neonatal. A mí sí me llegaron a preguntar el NARM, más o menos, a cuánto equivale la escala de Kramer en gotabilirrubinas. Tú nada más acuérdate del primero. La zona 1 corresponde a 5,8 y de ahí le vas a ir sumando de 3 en 3. Zona 2, 5,8 más 3, 8,8. Zona 3, 8,8 más 3, 11,7 o 11,8. Zona 4, 11,7 más 14,7 más 3, 14,7. Zona 5, pues ya más de 14,7, que es cuando ya no pierde utilidad la escala de Kramer porque ya no llega más lejos. En cuanto a la clasificación, la primera que nos marca la GPC es la ictericia fisiológica, la cual a su vez es la forma más común. Esta es inocua y aparece en la primera semana de vida. Y como tal, pues como es fisiológica, no tiene una causa identificable. Las condiciones que lo pueden llevar a que lo presentes es mayor carga de bilirrubinas en el hepatocito, menor vida media de los eritrocitos fetales, mayor absorción de bilirrubina del intestino, una defectuosa captación de bilirrubina en plasma y conjugación defectuosa por insuficiencia del complejo glucuroniltransferasa. Y estos obviamente van a estar relacionados con el grado de madurez del recién nacido. Después viene la asociada a la leche materna. Vemos que esta aparece también en la primera semana de vida, pero va a persistir más allá de las 2 primeras semanas. Sin embargo, sigue siendo fisiológica y por lo tanto es inofensiva. Esto va a ser por bilirrubina no conjugada. Generalmente puede llegar a bilirrubina de más de 12 y hasta más de 15. Y lo más importante, si veíamos que la fisiológica aparecía luego, esta va a aparecer alrededor del quinto día de vida y te puede permanecer hasta 9 semanas. Después viene la no fisiológica, que ahora sí, esta es la que más nos preocupa. Aparece por causas como incompatibilidad de grupos sanguíneos, ya sea el RESUS, el ABO, hemólisis, sepsis, hematomas o incluso trastornos metabólicos, donde uno de los más importantes es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual sí te puede causar una ictericia que es grave. Y también se puede asociar a los síndromes de Gilbert y de Krieger-Narr. También puede ser por obstrucción y deformidades congénitas de la vía biliar, como una atresia biliar, y esta va a ser una ictericia obstructiva. En este caso, pues obviamente va a ser por la bilirrubina conjugada. Y estas, pues obviamente requieren un tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cuál va a ser el tratamiento? Como dice la guía de práctica clínica, la fototerapia es el proceso más seguro y eficaz para el tratamiento de ictericia en recién nacidos. ¿Qué es lo importante? Que
Y se llegó a preguntar en el ENARM, por eso lo tenemos aquí. La bilirrubina es un pigmento amarillo, por lo que la luz azul con longitud de onda de 460 nanómetros absorberá la mayoría del pigmento. Y las lámparas de salida van de 460 a 490 nanómetros. Y estas son las más efectivas para el tratamiento de hiperbilirrubinemia. Este dato, así de específico, fue una pregunta del ENARM. ¿Qué, qué longitud de onda tienen las lámparas para el tratamiento de hiperbilirrubinemia? La respuesta correcta, 460 a 490 nanómetros. Muy bien. Hay muchos tipos de dispositivos, que es lo importante. La luz fluorescente de color azul es la más eficaz y se debe utilizar cuando se requiere fototerapia intensiva. Ahora, ¿cuándo iniciamos fototerapia y cuándo iniciamos exsanguinotransfusión? En cuanto a la fototerapia, nos marca tres pautas. Uno, en cuanto al inicio, antes de iniciar la fototerapia, tenemos que tener una medición de bilirrubina sérica para saber si está funcionando o no. Y en recién nacidos de más de 8 semanas, valorar la pertinencia de iniciar fototerapia y repetir la medición de bilirrubinas cada 6 horas, independientemente de si se inició o no se inició la fototerapia. O sea, siempre hay que estar monitorizando a nuestro paciente. Si no se le inició, para ver si aumentó y ahora sí le toca fototerapia. Y si se le inició, pues medirlo otra vez para saber si ya la podemos retirar. Durante la fototerapia, medir bilirrubinas cada 4 a 6 horas. Y cuando éste se estabilice o disminuya la medición, esta ya puede ser cada 6 a 12 horas. Que qué bueno, porque tomarle laboratorios a un niño debe ser la cosa más difícil que muchos de nosotros hemos hecho en nuestra vida. El retiro de la fototerapia va a ser cuando tengamos menos de 2,92 miligramos de bilirrubina. Y una vez que la retiramos, se deben volver a medir bilirrubinas a las 12 o 18 horas para descartar un rebote en la formación de bilirrubinas. La exsanguinotransfusión la vamos a realizar cuando no funcione la fototerapia. Vemos aquí que tiene la finalidad de eliminar rápidamente la circulación, la bilirrubina, para reducir el riesgo de encefalopatía, así como anticuerpos que pudieran estar causando hemólisis y por lo tanto estos perpetúen el aumento de bilirrubina, de la ictericia y también que te puedan provocar anemia. Esto es a través de la toma de pequeñas alicuotas en la sangre y se sustituye por sangre de un donador. Este se tiene que iniciar en forma inmediata cuando el recién nacido presenta hiperbilirrubinemia grave, ya vimos de más de 14,7, y con datos de encefalopatía. ¿Esto por qué? Pues es lo que causa el kernicterus. ¿Cuáles son los datos clínicos de este kernicterus? Letargo, irritabilidad, llanto agudo, ojos en sol naciente, fiebre, hipo o hipertonía, retrocolis, opistótonos, tu paciente está convulsionando, postura normal, apnea, convulsiones y coma. ¿Cuáles son los datos que se asocian con la presencia de kernicterus? Bilirrubina de más de 20, incremento rápido de los niveles de bilirrubina de más de 0,5 miligramos de decilitro hora y las manifestaciones clínicas que ya mencionamos de la encefalopatía. ¿Ok? Aquí viene el algoritmo diagnóstico de la ictericia neonatal de la guía de práctica clínica. Vale la pena revisarlo para que nos quede bien claro. Lo primero es identificar a los recién nacidos que tienen posibilidad de presentar hiperbilirrubinemia, que son la edad gestacional de menos de 38 semanas, un hermano que ya presentó ictericia y requiere foroterapia, una ictericia visible a las 24 horas de vida, o que éste tenga intención de ser alimentado con lactancia materna exclusiva, ¿ok? Ahora, ¿presenta ictericia evidente en las primeras 24 horas de vida? No, ok. ¿Tiene otros factores de riesgo como edad gestacional menor a 38 semanas, hermano que presentó la ictericia y se alimentará al seno materno? Sí, vigilancia por el profesional, el doctor, el pediatra, las siguientes 48 horas. Si no pasó nada, a casa. No tiene factores de riesgo, vigilancia durante las primeras 72 horas de vida en casa por los padres con la intención de detectar la presencia de ictericia. A las 48 horas de vigilancia por el médico o 72 horas de vigilancia por su familia, presentó ictericia, sí, medir niveles de bilirrubina antes de 6 horas y, de acuerdo ahí, de acuerdo al nivel de bilirrubinas séricas, hay que ver si requiere algún tratamiento. Si no presenta ictericia visible, pues cuidados del recién nacido. Ahora, tu paciente si tenía ictericia a las 24 horas de vida, tu siguiente pregunta es si tiene datos de encefalopatía. Si los tiene, pues entonces hay que ver si es candidato a fototerapia o exsanguinotransfusión.
Si no los tiene, entonces medimos bilirrubinas séricas a las 2 horas. Si de acuerdo al nivel de bilirrubinas séricas, o sea, si está más de 14, más de 17, requiere algún tratamiento, no, medimos el nivel de bilirrubinas a las 6 horas. A las 6 horas requiere algún tratamiento, sí, pues ya valoramos si requiere foroterapia o exsanguinotransfusión. Si no, pues vigilancia. Es todo en cuanto a ictericia neonatal. Importante, tiempo de presentación, cuándo nos vamos a ir por fototerapia, cuándo es exsanguinotransfusión y la escala de Kramer, si te la tienes que saber. Después viene la famosa enfermedad hemolítica del recién nacido, que tiene mucho que ver con la ictericia, ¿no? Vemos que ese es el resultado de la destrucción acelerada de los eritrocitos fetales por anticuerpos maternos. Cuando y estos se producen cuando la sangre RH positiva del feto entra en contacto con RH negativo de la madre. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que ver en tu caso clínico, que te digan que la madre es RH negativo. Desde ahí, tú tienes que pensar que tu niño puede tener enfermedad hemolítica del recién nacido y te lo van a corroborar cuando te digan que justamente el niño es positivo. Esto va a provocar la producción de anticuerpos en la madre contra el RH positivo del feto. Estos son IgG y por lo tanto son los que sí pueden cruzar la barrera placentaria e incorporarse a la circulación fetal, donde van a destruir los eritrocitos del feto. Entonces, ¿qué es la isoinmunización? Muy importante, ¿cuándo se va a producir? ¿Cuál es el riesgo de que de que le suceda? De acuerdo a la guía de práctica clínica, es muy raro que se produzca en el primer embarazo, con una frecuencia del 0,4 al 2%. Pregunta del ENAM, de hecho, esta me vino a mí. Y vemos que entre el 5 y el 15% va a iniciar la isoinmunización al momento del nacimiento. El 6% lo pueden hacer después de un aborto y vemos aquí que incluso la GPC nos menciona que la amenaza de aborto rara vez se va a asociar a isoinmunización, pues generalmente menos del 10% de los casos hay hemorragia fetomaterna y entre el 2 y el 5% de los casos presentarán isoinmunización después de una amniocentesis o aspiración de vellosidades crónicas. Entonces, aquí tienen factores de riesgo, ¿no? Contacto de la sangre del feto con la madre, abortos y también procedimientos diagnósticos como amniocentesis. Como vemos aquí, incluso en las recomendaciones de ginecología que también aparecen, se recomienda que en la primera cita de control prenatal se le realice a todas las mujeres embarazadas, independientemente de si conocen si son RH positivo o negativo, un grupo sanguíneo, un RH y el CUMS indirecto en la búsqueda de anticuerpos para saber si no hay riesgo justamente de esta enfermedad. Muy bien. Factores de riesgo, ya lo teníamos. Si tiene factor RH negativo y antecedentes de embarazo ectópico, placenta previa, desprendimiento de placenta, trauma abdominal pélvico, muerte fetal in útero, procedimientos invasivos como amniocentesis, falta de atención prenatal o aborto espontáneo. Estos justamente nos tienen que obligar a investigar si la paciente recibió anti-D. El cuadro clínico va a depender de qué tan grave sea la hemólisis del paciente. Una hemólisis leve solamente se va a detectar por pruebas de laboratorio y aparece en el 15% de los casos. También puede presentar una anemia grave con una hiperplasia compensatoria del tejido eritropoyético, que justamente va a presentarse con hepatoesplenomegalia. Como tenemos anemia, pues vamos a tener una descompensación cardíaca, podemos tener al niño en anasarca e incluso un colapso circulatorio, se entra en choque tu paciente. Y en la ictericia, en casos leves, puede que no esté presente, pues la placenta eliminará la bilirrubina conjugada, pero en los casos graves, desde el primer día ya podemos tener una ictericia muy importante y por lo tanto aumentar el riesgo de encefalopatía o kernicterus. ¿Qué otra presentación podemos tener? Hidrops fetal. Vemos aquí, esto puede ser consecuencia de un volumen excesivo en el líquido en dos o más de los siguientes compartimentos fetales, que pueden ser piel, pleura, pericardio o peritoneo. Y justamente la forma grave de desinmunización del factor RH va a ser el hidrops fetalis, la cual pues produce la muerte del feto tanto in útero como al poco tiempo después del nacimiento. Y después del nacimiento de un niño cuya madre ya se sabe que es RH negativa, se debe medir la sangre en el cordón umbilical en busca de grupo sanguíneo, ABO y RH, hematocrito, hemoglobina, bilirrubina sérica, proteína en sangre, así como CUMS directo. ¿Ok? Ahora, un CUMS directo positivo te confirma el diagnóstico de anticuerpos inducidos por anemia hemolítica,
Por lo tanto, hay incompatibilidad del grupo ABO o el más importante, del grupo RH. Lo importante aquí, el tratamiento. La administración de anti-D a las 72 horas posteriores al nacimiento reducirá el riesgo de alloinmunización a el factor RH en mujeres RH negativas. O sea, el tratamiento para prevenir la enfermedad hemolítica del recién nacido es anti-D a las 72 horas, pero a la madre en caso de que haya dado a luz a un bebé RH positivo. Ahora, también tenemos otras opciones. Por ejemplo, la inmunoglobulina humana, anti-D, suprime la respuesta inmune en las madres RH de negativas, que no estén sensibilizadas o expuestas al RH positivo de la sangre del feto. ¿Cuál va a ser la dosis? 100 microgramos o 500 unidades, en el ENAR a mí me vienen unidades, de anti-D a las mujeres RH negativo a la semana 28 y 34 de gestación del primer embarazo. Y recuerda que este puede reducir el riesgo de inmunización al 0,2%, pregunta del ENAR, sin efectos adversos. Entonces, ya lo vimos, enfermedad hemolítica del recién nacido. El tratamiento del niño es que obviamente pues va a tener ictericia y hemólisis. Entonces el tratamiento va a ser fototerapia y a lo mejor exsanguinotransfusión. Y para la madre, antes de las 72 horas del parto, bueno, de que sucedió el parto y dio a luz al niño RH positivo, se le tiene que dar la inmunoglobulina anti-D. 100 unidades, 100 microgramos o 500 unidades a la semana 28 a 34 en caso de que no se sospecha de que la haya causado, o si no, pues posterior al nacimiento del niño. Aquí tenemos su algoritmo que está un poquito largo, pero hay que revisarlo. Recién nacido que presenta ictericia temprana de rápida evolución, anemia o alteraciones neurológicas por la misma ictericia que está en Kernicterus. Realizar historia clínica e investigar antecedentes maternos. La madre es RH negativo, no. Diagnóstico diferencial, sí. Ya determinamos grupo ABO y RH, hematocrito, hemoglobina, bilirrubina, un frotis en sangre donde si vemos justamente la hemólisis de los glóbulos rojos, así como un CUMS directo. Muy bien. RH positivo y CUMS directo positivo, sí. Hay que ver la bilirrubina. Está elevada, tenemos un hematocrito bajo y reticulocitos elevados que nos hablan justamente de hemólisis. Sí, evaluamos la bilirrubina y consideramos edad gestacional, horas de vida y cifras de bilirrubina sérica para saber si tu paciente justamente es candidato a fototerapia o exsanguinotransfusión. Muy bien, exsanguinotransfusión la realizamos con doble volumen, fototerapia, de acuerdo a las pautas que vimos hace rato. ¿Descenden las bilirrubinas? Sí, retiramos la fototerapia cuando la bilirrubina esté debajo de 2,5. Sí, egreso hospitalario. Y realizamos seguimiento estrecho del desarrollo psicomotor para ver si la encefalopatía o el kernicterus no nos dejó algún daño. Si las bilirrubinas no descienden, hay que investigar complicaciones que ya sean secundarias al kernicterus o buscar otras causas de hiperbilirrubinemia, porque a lo mejor sí, tu paciente está en hemólisis, pero no es por el RH. Desde arriba, si nos salió negativo el R, o sea, si no tenemos, si el niño SRH negativo y el CUMS directo salió negativo, diagnóstico diferencial. Si el niño sí salió RH positivo y el CUMS directo positivo, pero no tiene bilirrubina elevada, el hematocrito está bien y no tiene reticulocitos elevados, vigilancia y como con cualquier paciente con hiperbilirrubinemia. Repetimos a las 6 horas y vigilamos el estado neurológico. La bilirrubina no está elevada, entonces hay que ver si están normales o levemente elevadas y sin signos sugestivos de encefalopatía. Si es el caso, egreso hospitalario. Si las bilirrubinas ya están elevadas y tienes signos de encefalopatía, realizamos exsanguinotransfusión independientemente de las cifras de bilirrubina. ¿Por qué? Porque justamente tu paciente ya está en encefalopatía y el riesgo de kernicterus está súper elevado. Por eso es que damos en este caso la exsanguinotransfusión. ¿Descienden las bilirrubinas? Sí, retiramos la fototerapia con la exsanguinotransfusión. ¿Y bien? Listo, médicos. Eso es todo por la primera sesión de neonatología, sesión larguita. Ya la vimos más a detalle. Muchas gracias por ser parte de este curso, por acompañarnos, por escucharnos. Nos vemos en la siguiente sesión.